Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy, martes 9 de septiembre del 2025, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y acabo de llegar afanado con unos tapones que yo no entiendo qué es lo que han hecho que era para facilitar el tránsito, y ahora yo veo la cosa peor, por lo menos en las rutas que yo acostumbro y tomo para llegar aquí. Todos los días son tapones interminables desde que salgo de mi casa. Hay un asunto que se llama estudio de flujos. O sea, cuando tú aceleras todo un flujo desde un sitio y haces que llegue más rápido a otro donde no hay las condiciones, lo que produces es un cuello de botella. Y eso me parece a mí, yo soy un crítico bastante acérrimo de la gestión de Morrison en Edesur, y si él ahí sabía de lo que había que hacer y no lo hizo por estar en política, o falta de carácter, o estar en otra agenda, esos son sus problemas. Pero él ha establecido unas cosas ahí que donde doblo a la izquierda, esa parte, la intención no es criticable, es buena. El problema es no tener todas las condiciones cubiertas, todo lo necesario para viabilizar el tránsito y no provocar que entonces se generen cuellos de botella en otros puntos críticos. Y esto me parece a mí que es lo que estamos viendo en toda esta zona, el tapón, pero yo tengo todos los días viniendo aquí. En vacaciones, sin vacaciones, y no. Y un día puede ser que haya un tapón, porque hay un accidente, porque hay una huelga, pero hay una cosa, pero normalmente no pasa eso. Todos los días el tapón es bueno, es interminable. Bien, pero bueno, así están las cosas. ¿A quién le vamos a atribuir la culpa? Porque si no ha pasado nada nuevo, si todo lo mismo de antes, ¿por qué ahora tenemos estos tapones interminables? Bueno, yo acabo de llegar y yo llegaba aquí hasta 20, 15 y 30 minutos con tiempo de sobra para hacer cualquier cosa. Bueno, pero nada, vamos adelante. Bien, señores, el presidente estuvo en su rueda de prensa, se refirió entonces, que nosotros decíamos ayer, el tema de SENASA, el escándalo de SENASA, el escándalo del Ministerio de Educación. Ya habíamos comentado de los escándalos de INAVIE, partíamos ayer en el caso hablando de integridad, transparencia, idoneidad, pulcritud y ese tipo de cosas, porque había salido, ¿verdad?, el acuerdo anunciado, criticadísimo por todo el que no es una bocina ni una foca del señor Montilla, de la devolución de la chilata esa, y también el juicio aquel del señor Medina, que dijimos entonces que la montaña había parido un ratoncito, porque todo lo que vendió el Ministerio Público, toda la parafernalia, todo el bulto y aquello, para eso. Y qué bien, y que en todo caso aquí nada más ha habido un mal, con mucha mala suerte, no ha sido agraciado, y es el ciego de la lotería, que todavía creo que anda preso por ahí. Después todo el mundo anda bien y suelto. Pero bueno, el punto es que señalábamos ayer que en las gestiones de gobierno, en las segundas partes, las cosas por lo general tienden a descontrolarse, y le recomendamos al presidente, ¿recuerdan? Presidente, apriete el puño, abre el ojo, porque están apareciendo muchas cosas, y anteriormente doña Milagro había dicho que se habían sometido al PEDCA 40 y tantas auditorías, después se dio otro número con irregularidades y un número de cosas de esas, y no suena nada, no sale nada, no se conoce de nada. Y cuando en una ocasión la Contraloría hizo cantidad de auditorías, doña Milagro dijo que eran subsanables, irregularidades subsanables. Muy bien. Pero entonces, ante eso yo decía, presidente, préstele el ojo. Y ayer el presidente, porque el fin de semana justamente hubo dos
programas de eso de investigación con relación a SENASA. Y yo nos comentaba, hay muchos aspectos, un call center aparte en donde le asignaban operaciones y tratamientos y pago de medicina a personas que no, sin su anuencia, cobraban por esos servicios, unos médicos se repartían por debajo, empresas que le asignaron, hay una ahí que le asignaron, salió defendiéndose hoy, que le asignaron un contrato, le metieron 500,000 afiliados, un sueldito ahí mensual, se ganaban unos 70 millones, qué sé yo cuántos mensuales, el monto está dado ahí, ahorita vamos a ver quizá algunos datos así someros. Entonces hubo dos reportes de eso, de Nuria y otro de Yulisa Céspedes. Y obviamente el tema sonaba escandaloso y la prensa lo recogió en ambos casos el lunes y nosotros aquí comentábamos lo que sonó, ¿verdad? Lo que se decía. Escándalo full. Pero en todo sentido, ¿no, verdad? Ayer conocimos. Entonces, el presidente se refirió a eso. Por ejemplo, aparte del derroche, ¿no, verdad? SENASA había abierto 19 plazas, por eso es que yo decía, ¿qué es lo que buscar y que entran con una oficina en Nueva York? Dije, sé la cosa, la que se armó el lío, turismo, Ministerio de Interior, pero ven acá y todas esas cosas. Oficinas en SENASA de Nueva York, New Jersey, Puerto Rico, la Florida, Boston, con sueldos de 163,000 hasta 340,000. Politiquería. Entonces, bonificaciones que pasaron de 35 a 58 millones y un contrato con una compañía que se llama Kersun SRL, de un cirujano que se llama Dental, un dentista, Eduardo Ruiz de Estrella. Ya esa empresa Ruiz salió defendiendo que ellos han dado qué sé yo cuántos servicios, bueno, pero el punto es que se le asignaron 500,000 afiliados a esta compañía y se le pagaba por cada afiliado 130 pesos, una nómina ahí de un ingreso de 65 millones mensuales con esa compañía, y por ahí se le van las cosas. Y yo decía, cuando aquí conocimos del tema que se derivó por el hecho de los 2 millones y el presidente salió a decir, ¿se recuerdan? Que bueno, que la oposición, cuando la Fuerza del Pueblo hizo dar la denuncia, y después el PLD también, y hubo personas, y salió Seara Hatton diciendo que no, que cómo va a ser, que SENASA no va a quebrar porque las instituciones del Estado no quiebran. Y yo decía, no, eso quiebra porque se han quebrado las distribuidoras, tienen que mantenerla con subsidio. El presidente luego habló que no, que lo que pasa es que no se le había dado el dinero. Entonces yo decía y preguntaba que cómo, si se tiene esa importancia, si tiene ese interés, ¿cómo es que no se le dio el dinero? ¿Cómo es que se le metieron 2 millones y pico de afiliados sin ton ni son? Todavía anda un anuncio dando tarjetas de la subsidiada, pero hay que atenderlos a medio mundo. Y entonces le dio el dinero correspondiente. Obviamente así tendría que hacer agua a la institución. Y eso era entendible y era criticable porque era una falta de planificación y una falta de prioridad, porque si usted mismo lo dice y el mismo presidente tuvo que admitirlo, y hasta ahí entonces se fue el tema a la parte, bueno, política. Que la oposición no quiere, si la oposición quiere que saquemos esas personas, la oposición no quiere que se hayan incluido esas personas, la oposición no quiere, cuando se hizo la denuncia, eso fue el presidente en una semanal, la oposición no quiere que se le aumente la cobertura, lo politizó. Y no era eso, la oposición estaba criticando el hecho de que SENASA desde febrero desde enero, febrero, tenía un rebú con las farmacias y andaban diciendo que era la plataforma. ¿Ustedes se recuerdan? La excusa era la plataforma. La gente iba a las farmacias y le decían que no. Entonces, cuando se explotó que no tenían cobertura, que no tenían servicio, que no podían darle los medicamentos que les recetaban sus médicos, y dijeron que era por la plataforma. Cuando explota el escándalo, dicen que los que hayan pagado su medicamento y le hayan hecho puedan reclamarlo a SENASA.
ahí medio se tapó y se quedó eso, que era que estaban modificando la plataforma. ¿Ustedes se recuerdan esas excusas? Se hicieron por aquí, se comentaron por aquí. Explota el escándalo, el déficit, que si son 3.000 millones, que si son 5.000, sabrá Dios de cuánto es. Y el presidente, ante el escándalo, ante el problema, sale y explica. Y sale el director Jacín y da unos desgloses, que pasamos de 5 millones a 7.5, que aumentamos esto, que hicimos. Todo eso era entendible, lo malo era, y lo que yo decía, y todos pensábamos que hasta ahí se quedaba la cosa, que era porque el gobierno no le había dado el dinero suficiente. Hasta que una señora, la primera directora de SENASA, yo no me recuerdo el nombre, yo lo comenté por aquí, hicimos el comentario y yo hice los señalamientos que ella señalaba. Ella decía que se preguntara de los viajes del señor Jacín, que no reunía al consejo, que las decisiones se tomaban, que daba unas pinceladas que yo las comenté. Dije, bueno, entonces aquí hay cosas, además de lo que se dijo, de la falta de no darle el dinero, y obviamente si no le das el dinero, que estás comprometido, que tú eres que tiene que cubrir esas personas, es el cápita de esas personas, creo que 130 por individuo del subsidiado. Entonces obviamente la institución va a fracasar. Pero aparte de eso estaba el mal manejo, estaba el despilfarro, estaba todo eso que se ha venido denunciando, donde hay actos de corrupción y todo. Entonces ahora resulta, el presidente dice, truena por situación en SENASA, dice debería tener consecuencias drásticas. Yo estoy de acuerdo con el presidente, era lo que yo decía ayer justamente, que se investigara porque eso necesita una aclaración. Dice que cualquiera que haya sustraído fondos públicos, especialmente de salud, no de salud, de lo que sea, los fondos son fondos, presidente, el dinero es fungible. Es como lo que ustedes cogieron prestado y lo guardaron en lugar de invertirlo y ahora lo van a usar, es fungible. Debería tener consecuencias drásticas, sí, porque todo el que ha robado es ladrón, decía mi hermano. Y es correcto, yo estoy de acuerdo. Pero en salud, en MINER, en educación, en todo lo que, en donde quiera, con el erario, con los recursos públicos. Todo el que lo maluse, el que lo usufructe de mala manera, se lo robe, tiene que pagar las consecuencias. Eso él hablaba sobre SENASA, él habló de salud, dijo de salud porque fue sobre SENASA que les preguntaron por las denuncias, pero ahí está lo del Ministerio de Educación también. Y entonces da a conocer esto, que el gobierno había enviado un expediente al Ministerio Público desde noviembre del 24 del año pasado, pero estamos en octubre, en septiembre del 2025. Él quita los otros días a Jacín. De noviembre a la fecha, casi 10 meses lo dejó. ¿Cómo es que usted sabía? Pero usted salió defendiéndolo los otros días, diciendo que puso a Jacín y lo llevó a una semanal y salió con una nota de prensa, un espacio pagado, salió SENASA explicando sus números, explicándolos, entre comillas, diríamos. Ahora el presidente dice que el gobierno fue, eso que usted me pregunta, el gobierno fue, coordenó la investigación. Si usted tenía las informaciones, si usted sabía por qué dejó entonces al señor Jacín todo ese tiempo, 10 meses, como que eso no se entiende. Que ahora se está haciendo una auditoría, que está CISARRIL, que está la Cámara de Cuentas, todo eso está muy bien. Entonces, ahí está. Ese señor Jacín firmó contratos con prestadores privados que reciben alta suma sin certeza de que los servicios contratados sean recibidos. El call center donde se daban autorizaciones y reclamaciones médicas fraudulentas, sacaba un viaje cuarto por ahí. O sea, son tantas cosas que realmente lo que yo no entiendo, comprendo, es como si el gobierno, dice el presidente, que en noviembre del 24, hace 10 meses, se había ordenado esa investigación porque se tenían esas informaciones y se dejó a esa persona en esa posición hasta ahorita. Por eso es que yo decía, y lo mismo Miyagi,
que dijo que le había entregado los reportes de las irregularidades, para llamarlo de alguna manera, en las edificaciones escolares, en las remodelaciones, igual que aquí, de reparaciones de escuelas que no se habían hecho y pagado y cobradas, que lo había entregado al presidente y a la vicepresidente. Y aunque él no se refirió a él, sí leyeron un asunto ahí de la nueva ley y de la cosa y de lo que dice de los que falsifiquen u omitan datos en sus declaraciones juradas de bienes. Y ahí se refería al caso, colateralmente, sin mencionarlo, del señor exministro de Educación, que el sometimiento de Adoco viene por lavado de activos y porque no puso una propiedad, que compró, que si no la incluyó, que después la metió, que la pasó, que la compró con los fondos de la fundación, de la universidad, la pasa como una empresa privada, después activo de una empresa, y eso, si no es lavado, ¿qué es lo que es lavado? Porque lavado es justamente ese tipo de cosas. Además, usar fondos de una fundación sin fines de lucro, que no pague impuestos, que recibe fondos públicos para un negocio privado, esto está de por sí, ya de por sí. Pero él no se refería necesariamente a ese hecho, sino que mencionó de manera global lo de la omisión y que le leyó la cartilla a los funcionarios para que anden pianito, y yo estoy de acuerdo con eso, y es lo que yo decía ayer, lo que yo justamente le señalaba ayer, presidente, abre el ojo, porque hay muchas cosas que están surgiendo, y si están surgiendo ahora, usted puede estar seguro que usted cambia a los ejecutivos de muchas instituciones y ellos empiezan a mirar los números y van a surgir muchas más. Porque es así. Pero al menos darle el beneficio de la duda y aunque ya Nuria dijo que no es verdad, ayer le respondió a lo que dice el presidente, que se había mandado al Ministerio Público, a la PEPCA, a la cosa de fraude. Dice Nuria que no se había mandado nada. Pero bueno, yo creo en la palabra del presidente, salvo lo contrario. Pero bueno, en definitiva, lo que yo critico, lo único, es que si el presidente ayer, que nos da a conocer eso, porque antes se discutía era que si era que no se le habían dado los recursos, y si no se le han dado los recursos, eximíamos, yo mismo de los que yo dije, yo eximía de culpas al señor Jacín. No lo conozco, nunca lo he visto, ni siquiera lo he saludado, nunca. Yo decía, bueno, pero si usted no le da el dinero, la culpa no es de él. Si el Estado no le da, le dice, le mete 2.4 millones de personas en el plan, el gobierno con su política, por la razón que fuere, no voy a criticar, y le dice además, no solamente ten 2 millones de personas, sino que tú le vas a aumentar la cobertura. Si esa cosa le cubría 10, ahora le va a cubrir 20. Eso implica que si eran 5 millones y tú le subiste un 50% y tú le dabas, vamos a suponer, tú le dabas 1.000 millones al mes, por lo mínimo que tiene que darle es 1.500 millones al mes. Sin haberle aumentado la cobertura, nada más por haberle puesto más personas, asignarle más personas a cargo, que van a ir a los médicos, que van a demandar servicios, etcétera, etcétera. Y así además le aumentaste la cobertura del servicio, se supone que se la aumentaste al 100%, si eran 1.000 millones y tú le aumentaste la cobertura y eso implicó un 20%, son 1.200 y metiste 50% más, eran 600 más, 1.200 y 600 le tenías que dar 800 millones de pesos más en la asignación que le dabas. Si le dabas 1.000, ahora tenías que darle 1.800 millones. Y si no se lo estás dando, obviamente la institución iba a quebrar. Y yo decía, no, él no puede tener la culpa, él explicó. Pero después vino la denuncia de la anterior directora, la primera que tuvo Senasa, y dio aquellas pinceladas, y yo dije, bueno, cuidado. Pero bueno, ahora salen estos reportes, ahora uno aquí sabe cómo esa gente consigue esos datos, porque eso está en una investigación, de algún sitio lo sacaron ellos. Se lo pasan a Nuria, se lo pasan a Alicia, se lo pasan a Yulisa, para que empiecen a dar. Pero el punto es que si el presidente sabía de noviembre que eso estaba así, ¿por qué sale cuando la Fuerza del Pueblo hace la denuncia
diciendo que la oposición lo que quiere es que saquen las 2 millones, la oposición lo que quiere es que les reduzcan la cobertura. No, la oposición no estaba hablando de eso, la oposición estaba hablando de que había un déficit de 5.000 millones de pesos, que cómo era posible, que por qué, y dieron algunas pinceladas. Chanel Rosa, que había sido director de ahí, dio unos detalles. Pero entonces, presidente, si usted sabía en noviembre, ¿por qué lo deja hasta ahora? Ok, entonces esa es mi crítica. Miren, ayer designó el presidente el nuevo Consejo de Administración de Refidonza. Yo fui presidente del Consejo, ahí ahora está Samuel Pereira, el que era presidente, el que era el vicepresidente ejecutivo del Banco de Reservas. Ahora él es el presidente del Consejo de Refidonza. También está el ministro de Hacienda, pertenece, Miriam Germán, la ex procuradora, forma parte del Consejo, mi amigo Wilson Rodríguez, que estuvo en comunicaciones del Banco de Reserva, Juan Pablo Rafael Portorreal Ángeles, es decir, tiene nombre. No conozco. Bueno, ahí están esas personas. El Consejo de Administración de Refidonza. Muchos éxitos le deseamos a todos para que se mantenga esa empresa importante para el Estado, produciendo beneficios y garantizando un suministro estable, eficiente y confiable de combustibles en el país. Porque usted ve que hay empresas privadas, que si gas licuado, que si por acá por San Pedro, que si la Terpel trae nafta para los aviones en Punta Cana, si tiene el contrato. Si algún momento esas empresas no están supliendo el combustible por la razón que sea, usted sabrá que la culpa le va a caer siempre al Estado. Y justamente el Estado en este sentido de los combustibles es Refidonza. Por eso Refidonza tiene que tener siempre la capacidad de dar una respuesta apropiada, eficiente y con antelación, como siempre, al suministro, para que no haya escasez, para que no haya desabastecimiento. Entonces, éxitos y que se mantengan. Miren, ayer el presidente también se refirió que iba a ordenar una investigación sobre la compra de jipetas. Resulta que hoy lo trae el Diario Libre, dice, el plan de austeridad que no frenó las compras de jipetas en el gobierno. En los primeros 3 años, el gasto anual en compra de vehículos del presidente Abinader, de los primeros 3 años, del 20 al 23, aumentó en 123%. Así fue en el gobierno de Danilo, dijeron que iban a cambiar y a vender todos los vehículos y al final lo que compraron fue más, las grandes, las jipetas. Dice el decreto 39621 tenía por propósito la racionalización de componentes importantes del gasto público. Las instituciones gastaron en el 21 3.800 millones en automóviles y en el 23 subió a 8.473 millones de pesos, el doble. Y en la actual gestión, en lo que va de gobierno, se han gastado 27.000 millones de pesos en vehículos. Hay jipetas Lincoln, hay camionetas, hay hasta ambulancias, pero eso no hay problema. Las instituciones hacen sus planes operativos y sus gastos y cosas, pero, por ejemplo, las jipetas. El Ministerio de Educación incluyó 10 jipetas con 3 filas de asientos para usarlas por el ministro y sus viceministros. Ya ustedes saben, son las Tahoe gigantescas, etcétera, etcétera. Entonces dijo el presidente que iban a investigar eso que había pasado con esas jipetas. Pero él dio la orden, ahora fue que se enteró el presidente de que habían comprado esa jipeta. Todo eso es público, todo eso son licitaciones que se hicieron. Bueno, eso es con relación a los temas que tienen que ver justamente con esos asuntos de pulcritud, manejo de fondos, austeridad y ese tipo de cosas. Sin embargo, también ahora tenemos otro problema. Y en estos días el presidente se refirió a él, hace 2 semanas, yo le respondí por acá y él vuelve y repite lo mismo, que sobre la tasa del dólar, que el dólar está en el rango del presupuesto y no es verdad. Que la proyección de la tasa, dije ayer, no creo que se vaya a desplazar más, yo tampoco, yo espero, estoy rezando también. Dice el presidente que la tasa del dólar está en el promedio, no es cierto. Recordó que la proyección de la tasa del dólar para este año, el promedio era 63, no era. Para el año 26 era 63,79. El promedio de este año era 61,19.
Es más, hay un trabajo donde se era 61 y se revisó a mitad de año y se pasó a 62. Ahorita les doy el dato. Pero se argumenta y mucha gente repitiendo, y ya ahorita veremos opiniones de Magín, de Pedro Silverio, que es asesor económico del gobierno, mi amigo Pedro, mi amigo Magín, señalando la parte internacional, que es queriendo culpar del deslizamiento del tipo de cambio a las incertidumbres internacionales. El dólar está perdiendo valor con relación a otras monedas. Debió entonces apreciarse con relación a la nuestra, el peso dominicano. No el dólar, sino el peso. Aquí ha pasado lo contrario. Que la situación internacional, pero el propio presidente, cuando explica, dice, tenemos más dólares por turismo, tenemos más dólares por zonas francas, tenemos más dólares por inversión extranjera, tenemos más dólares por remesa. Entonces, si tenemos más dólares por todo eso y vamos a cerrar con 46 mil millones promedio este año proyectado, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Entonces, no achaquemos a las tarifas de Estados Unidos, a los aranceles de Trump, a la incertidumbre, porque eso a nosotros, en lugar de afectarnos, lo que nos ha, en ese sentido, beneficiado. Porque si tú me dices que en lugar de tener más dólares, el turismo haya bajado, que en lugar de tener... Ahora el turismo de Estados Unidos ha caído, el de nosotros ha subido. Los canadienses han empezado a venir más para acá, que yo lo dije desde el principio, con esos líos de Trump, hablar del Estado 51 y esa bobería. Se le han caído los viajes del turismo a Estados Unidos. Van a perder más de 12 mil millones de dólares comparado año con año. Entonces tenemos más dólares por remesa, tenemos más dólares por turismo, por exportaciones, por inversión extranjera. Entonces, ¿cuál es el problema externo? No tenemos ese problema. Lo podemos usar como un argumento. Que no han bajado la tasa de interés en Estados Unidos, que se espera que la van a bajar ahora en septiembre. Sí, pero por eso nosotros no bajamos la nuestra. Y eso sí impacta, no es en el dólar, es en el crecimiento económico, no en el deslizamiento del dólar. Al contrario, si mantenemos alto y encarecido el costo del dinero, eso es bueno para que venga inversión extranjera golondrina, capitales de corto plazo, a invertir en la República Dominicana. Porque hasta que la Federal Reserve no mueve su tasa allá, nosotros no la movemos aquí, le mantenemos un gap, un margen, para que sea atractivo. De aquí nadie está sacando dinero para llevárselo para allá porque estén pagando más interés allá que aquí, no. Lo que pasa es que cuando tiras más dinero en circulación, hay una ley de la economía que se llama el dinero malo desplaza al bueno. Y el bueno se esconde, la gente hace así, cojo el dinero, si tú me diste un dinero, yo tenía un 80 millones o 100 millones redondos, para ponerlo redondo, en un préstamo que estaba pagando 14%, y ahora tú me das una tasa de 9%, yo refinancio, si yo pagaba 15% por ese préstamo, yo pagaba 15 millones al año, y ahora voy a pagar 9, ¿cuánto me ahorré? 5. Ese ahorro a lo mejor yo lo convierto en dólares. Si el Banco Central en lugar de va a recoger a pagar sus gastos de pago de deuda, etcétera, y no coge de las reservas y lo vale a buscar al mercado, hace que la tasa se dispara. Eso fue una denuncia que alguien explicaba. Hay esas cosas. Entonces, usar el argumento externo, para mí, ya lo he dicho antes, me da que es más pretexto que otra cosa. Dice Magín, por otro lado, eso era el presidente, ¿verdad? Descarta riesgo de crisis por alza del dólar, porque nosotros tenemos suficientes reservas, 14 mil millones, que respaldan la estabilidad cambiaria. Yo estoy de acuerdo con eso. Aquí no va a haber ninguna crisis porque siempre hay. Pero dice que la depreciación, aquí es donde allá Magín empieza a comportarse como político. Él siempre se comportó como político y por eso está ahí, porque el presidente, él nunca, siempre le tiraba, él decía y decía. Y yo recuerdo que hacía ese comentario, pero Magín es mi amigo, mi pana. Pero aquí ya empezó a hablar como político. Dice Magín, la depreciación reciente responde a las altas tasas de interés en Estados Unidos. ¿Qué pasa? La tasa de interés en Estados Unidos está la misma que estaba en enero, no ha modificado, no la han subido y la misma tasa de política monetaria ha estado aquí. Y en enero nosotros teníamos a 59 y cuando el banco intervino en marzo lo bajó a 59 y ahora está a 64. No es por la tasa de interés allá, sino por la
cantidad de dinero que se ha tirado en circulación aquí, los 81.000 millones de los otros días. Así que eso no es verdad, Magín. Responde a las altas tasas de interés en Estados Unidos. Eso que él dice pudiera ser si nosotros hubiéramos bajado la de nosotros aquí, pero nosotros no la hemos bajado. La hemos mantenido a la par. El dólar se ha movido porque es un precio, lo que significa que a veces sube y otras baja. Totalmente de acuerdo. Ahí habló el economista, el ingeniero, el especialista, el técnico. Pero arriba, en aquello, en la excusa, que la depreciación reciente responde a las altas tasas de interés en Estados Unidos, eso es totalmente un cuento político. Porque la tasa de interés de Estados Unidos está ahí en enero, desde antes de enero, desde diciembre, desde noviembre del año pasado en Estados Unidos, igual que la de nosotros. Así que no, Magín, déjale eso a los políticos, mantente en tu área. Dice que el Banco Central está en control de la situación, que ha utilizado estas reservas en el último mes y seguirá haciéndolo. Parece que no lo ha usado muy bien, porque sobre las medidas que se van a hacer, que se van a reunir, que están en control ahora, están analizándose. ¿Qué dice Pedro Silverio? Que era el que estaba supuesto, mi amigo Pedro, estuvimos juntos en el banco, él estuvo como gerente técnico del Banco Central, duró mucho ahí, en el primer gobierno del presidente Fernández, parece que después se separó de Valdés. Él era el que estaba supuesto a ser el gobernador del Banco Central cuando ganó Abinader. Pero aquí los sectores económicos y eso, y Héctor que se sabe mover, bueno, a Pedro se ha quedado de asesor. Y ya lleva 5 años de asesor. Dice Pedro Silverio sobre las posibles medidas que tomaría el Banco Central, que están en reunión y se va a anunciar la Junta Monetaria, reúne los jueves. Oigan esto, una posible solución, sería inyectar dólares al mercado para llevar tranquilidad. El banco, pero este es el punto que yo quiero señalarle a ustedes para que sepamos leer entre líneas. El Banco Central tendría de alguna manera que inyectar alguna cantidad de dólares que lleve un poquito más de tranquilidad. Mire, ahora mismo no hay ninguna tranquilidad, ¿no? Un poquito más de tranquilidad al mercado. Pero considerando, esta es la parte que présteme atención, pero considerando que hay ajustes en la economía que son convenientes. O sea que ese deslizamiento del tipo de cambio, que hoy está a 64.05, es un ajuste económico conveniente. Ciertamente es conveniente para el sector exportador. Los exportadores, zona franca, el sector tradicional, los que exportan, hacen más dinero. El sector externo. Ahora, los que compran en el sector interno de la economía, y cuando eso se traduce y se transfiere y se transmite a la inflación, siempre a quien afecta más, ahorita vamos a ver los datos de inflación, es por default a los más pobres, a los más necesitados. Y cuando ese dólar sube el subsidio al sector eléctrico, sube el subsidio a los fertilizantes que sí se está dando, sube el subsidio a los combustibles que el gobierno tiene que dar, tiene que salir a buscar más dinero. Bueno, entonces, eso que él dice, que genera beneficios como una mayor competitividad al sector exportador, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero hay que sopesarlo entre el sector externo exportador y el sector interno que toma precios. Y significa que toma el precio del dólar. Si el dólar está a 5, los productos reflejan el valor de 5. Esto cuando se compra aquí a lo interno. Si el dólar está a 10, este producto refleja el valor de 10, o sea, sube de precio. El arroz, el cereal, el aceite, la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el asesor económico del gobierno. Parece ser que ya el banco tiró la toalla, el Banco Central, y no va a mantenerse haciendo inyecciones más allá de que para llevar un poquito de tranquilidad, porque estos ajustes son convenientes según el gobierno. Y habla de reducir la especulación en la demanda de dólares.
y que está relacionado con la situación internacional. Usted ve, es un discurso, lo dice el presidente, lo dice Magín, lo dice Pedro Silverio, pero lo pueden decir los tres, lo puede decir el Papa, mi amigo el Papa. Y eso no es cierto. El gobierno proyecta una tasa de cambio promedio de 65,50 para el 26, porque ahora en el ajustó de 61,19 para este 25, como teníamos proyección de que iba a seguir bajando, se llevó luego a 62,05 en este 25. O sea que, como decía el presidente, eso no es verdad que esté en ningún promedio. Para el 26, la tasa se situaba en 63,79. 73,79. Y ahora se está proyectando a 65,50. Se llevó para arriba todo. O sea que la excusa, el argumento está muy bonito, pero no es verdad, no es sólido. Ya Jaime Arispe había escrito sobre el zigzagueo del Banco Central, pero ustedes ven, el asesor económico, el ministro de Hacienda y el presidente le quieren echar la culpa a la situación de incertidumbre internacional, pero cuando explican, dicen, tenemos más remesas, tenemos más divisas, tenemos más turismo, tenemos más exportación, tenemos más inversión extranjera, entonces ¿en qué nos está afectando a nosotros el sector externo internacional? Si la moneda americana se devalúa, es mejor para nosotros porque así se aprecia el peso si tuviéramos solidez. Nuestro problema es a lo interno. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.